La filosofía presocrática reúne una serie de métodos concebidos por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, quienes estaban preocupados por tratar de comprender o descifrar el origen natural de todo lo que los estaba rodeando en ese momento. Y nosotros trataremos de explicárselos. Anaximandro de Mileto. Nació en Mileto en el año 610 a.C. Vivió mucho tiempo durante el periodo policrático, un periodo en el que floreció en Samos entre el año 522 y 538 a.C. Fue un filósofo, geómetra y astrónomo griego. Fue considerado como el primer científico que utilizó la experimentación del método demostrativo. Se dedicó a buscar el fundamento sobre todas las cosas. Fue fundador de la cartografía, pero sobre todo esta misma se enfocaba en el cosmos y en el origen de la vida. Pasó buena parte de su vida buscando el elemento por y de sobre todas las cosas, por lo que estaba convencido de que ese no era el elemento importante, sino era el origen de las cosas, no el porqué, sino el origen, y decidió llamarlo apeirón, que se caracteriza como un movimiento constante, que no tiene fin, lo que significa que es como el nada, que no envejece, no abraza, no gobierna, no quiere apropiarse de las cosas que le rodean. Podríamos poner un ejemplo sobre las religiones. Creemos en alguien que es infinito, y eso es lo que él consideraba sobre las cosas, de cómo eran creadas por algo infinito. Anaxímenes de Mileto practicó lo que es el monismo material, en tendencia a identificar lo que es una realidad subyacente, específica y compuesta de algo material. Fue discípulo de Anaximandro. Se distinguió sobre todo como una persona meteoróloga, astrónoma y además de eso un filósofo. Anaxímenes nació en el año 585 a.C. en la ciudad de Mileto, en Jonia, en Asia Menor. Él afirmaba que el aire es el elemento primario al que todas las demás cosas pueden ser reducidas. Explicó cómo los objetos sólidos se forman y a partir del aire, por lo que introdujo las nociones de condensación y rarefacción. Creía que el aire se calienta y que se vuelve fuego, y que cuando se rarifica y se enfría, el mismo se vuelve a un estado sólido. Usó sus observaciones y su razonamiento para entender fenómenos naturales como lo que son los terremotos. Afirmó que es causa del resultado de la falta de humedad, que hace que la tierra se rompa debido a lo que es la sequedad. Derivado del estudio de Anaxímenes, en la actualidad podemos decir que es afirmativo este estudio, que debido al calentamiento global se registran terremotos de una gran magnitud en varias partes del mundo, pues debido a la sequedad que hay en la misma. Yo les voy a hablar de Pitágoras. Nació alrededor del 570 a.C. en Grecia y falleció alrededor del 475 a.C. en Italia. Su vida estuvo llena de fama y al mismo tiempo estuvo llena de misterio, lo cual hace que sea un poco difícil conocerlo o tratar de entender su pensamiento. También se menciona que sus maestros fueron Ferécides de Ciro y Anaximandro. Tuvo enseñanzas de parte de Tales de Mileto, y tampoco podemos dejar de lado que su conocimiento se desarrolló aún más con los viajes que él hacía alrededor del mundo. Ahora hablemos de su filosofía. La filosofía de Pitágoras embarca el arque. ¿Y qué es el arque? Es el principio de todas las cosas. ¿Cuál es el principio del que nos habla Pitágoras? Pues él nos define el principio como el número, exactamente el número. Porque para él, las matemáticas eran la esencia de todas las cosas, que todo el universo ordenado, él mencionaba que el cosmos, el orden, de acuerdo a sus principios, se convierte en una sustancia material a todo lo que se forma. Es así como Pitágoras definía el arque. ¿Cómo lo podemos analizar o cómo le podemos dar un enlace o verlo reflejado en la actualidad? Lo vemos reflejado en las matemáticas.
Ahora, en la actualidad, ¿quién no utiliza las matemáticas, ya sea para medir un grupo de personas, para medir la distancia que se tiene con una persona con otra, o para medir el tiempo? ¿Para qué llegar tan lejos? Se puede medir el tiempo y se necesitan los números o de las matemáticas para medirlo. Entendemos que la teoría o la filosofía que nos dio Pitágoras se ve reflejada en nuestro día a día. Bueno, entonces yo continúo hablándoles de otro famoso filósofo griego presocrático, Heráclito. Este nació en el año 540 a.C. y murió en el año 480 a.C. Este famoso filósofo nació en Éfeso, o era apodado como el Oscuro o el Divino por su carácter tan misterioso. Según algunas escrituras antiguas, pues decían que Heráclito procedía de una familia muy antigua aristocrática. Por esa razón sus ideales siempre iban en contra de la democracia. Heráclito es uno de los filósofos más estudiados, mas sin embargo se dice que los pensamientos no fueron escritos por él, sino por sus alumnos, quienes se encargaron de inmortalizar su esencia filosófica. La filosofía de Heráclito alcanza un universo de perpetuo cambio, pues se decía que el motor de este eterno cambio es la oposición de lo contrario. Igual oposición es causa del devenir de las cosas al mismo tiempo, su ley y su principio. Pues un claro ejemplo que nos brinda era que cada par de opuestos es una pluralidad y a la vez una unidad que depende de la reacción equilibrada entre ambos, pues que uno no puede existir sin el otro. Estaríamos hablando como del yin y el yang. Sabemos que hay siempre bien, que hay mal, la luz, la oscuridad, el fuego, el agua. Eso sería un ejemplo. El año 570 a.C. en Colofón y falleció en el año 478 a.C. Con respecto a la teología, Jenofanes comienza por realizar una crítica a los dioses homéricos de la tradición griega. Estos dioses, afirma Jenofanes, no son más que una invención humana, creada a imagen y semejanza del ser humano. Además, los dioses tienen todos los vicios imaginables, son corruptos, mienten, engañan, traicionan, entre otras cosas. Según decían que en cada región del mundo los dioses tenían las características de los habitantes de la zona. Los etíopes decían que sus dioses eran chatos y negros, mientras que los tracios decían que los suyos tenían ojos azules y eran pelirrojos. Frente a estas divinidades, Jenofanes propone la existencia de un único Dios, que no guardaría ningún parecido con los seres humanos. Este Dios es un precursor del ser de Parménides, aunque a la hora de precisar las características del Dios de Jenofanes, las interpretaciones difieren, ya que el Dios de Jenofanes se nos presenta como un ser supremo y perfecto. Todo él ve, todo él conoce y todo él oye. En la actualidad se sigue viendo esto, ya que hay personas que son religiosas y creen en un solo Dios, como hay quienes creen en varios dioses o incluso hasta tienen santos en los cuales Parménides de Elea, que nació en el año 530 a.C. y murió en el año 470 a.C. Nació en la ciudad de Elea, colonia del sur de Magna Grecia. Fue filósofo y fundador de la ontología. Su padre Pires era parte de una familia rica y noble. Fue discípulo desde edad temprana de Genófanes y luego se asoció con un pitagórico Aminias, con el que tuvo mejor conexión. Por otro lado, dice la tradición que fue discípulo de Anaximandro, tomando en cuenta que Parménides se alejó del principio común defendido en ese momento de los seres de la naturaleza. Lo hizo con la intención de acercarse a la cuestión desde una perspectiva racional, dejando de lado la observación naturalista, y optó más bien por la vía del intelecto, que es lo que tienen en común todos los seres. Parménides, siguiendo la línea de todos los seres son, existen, hasta el punto de que los seres que no son no pueden considerarse seres, surgió su reconocido y muy estudiado principio: el ser es y el no ser no es. Significa que no existen la nada, el espacio o el vacío. Siguiendo los postulados de Parménides, el ser o lo real es imperecedero y eterno, no puede proceder del no ser,
debido a que, como mencionamos anteriormente, este no existe. El ser es uno, continuo y macizo, no puede estar dividido en varios seres. El cero, lo real, es idéntico a sí mismo en todas partes. Y por último, el cero, lo real, es inmóvil e inmutable, lo cual a nuestra actualidad se puede ver reflejado en la metafísica, que es el estudio al ser en cuanto a ser y busca el conocimiento de la totalidad de las cosas. Bajo el concepto de Parménides de Elea se busca algo más objetivo que subjetivo. Yo les voy a hablar sobre Zenón de Elea. Zenón de Elea fue un filósofo de la escuela eleática. Fue asesinado en el año 430 a.C. por tratar de liberar a su patria de lo aterrador de la tiranía de Nerón. Fue un filósofo reconocido por ser el primero en utilizar la forma diáloga en sus trabajos. Sus mayores aportaciones fueron las paradojas, el cual va a la defensiva del uno, atacando la multiplicidad, divisibilidad y el movimiento. Zenón, para demostrar que el movimiento era inexistente, planteó su paradoja de Aquiles y la tortuga, el cual quiere demostrar que el movimiento no existe y que solo es una percepción engañosa de nuestros sentidos. El movimiento no es arché, como nos dice Zenón. Esto no significa que no haya sido fundamental en la modernidad, ya que se utilizan las mediciones de movimiento para creaciones y los cálculos aéreos para la medicina, la medición de un auto en movimiento. La paradoja del movimiento es fundamental para la actualidad, ya que gracias a ello se ha tenido grandes avances tanto en lo natural como en lo material. Empédocles nació en el año 484 a.C. y se suicidó en el 430 a.C. Fue un filósofo y poeta griego. Fue uno de los primeros pensadores del eclecticismo pluralista, que intentó conciliar las visiones contrapuestas de la realidad a las que habían llegado Parménides y Heráclito. Él postula como principios constitutivos de todas las cosas o elementos inalterables y eternos, como son el agua, el aire, la tierra y el fuego, que al combinarse en distintas proporciones y por defecto de dos fuerzas cósmicas, en lo que es el amor y el odio, dan lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Realmente se conoce muy poco de Empédocles. Su personalidad está envuelta en una leyenda, lo que lo hace parecer como un mago, como un profeta, como un autor de milagros y revelador de verdades ocultas y misterios escondidos. Realmente se forjaron varias versiones en torno a su muerte. La más conocida de todas es aquella que según se había él arrojado del volcán Etna para ser venerado como un dios por todos sus conciudadanos. Según Empédocles, lo que provoca el continuo cambio son dos fuerzas cósmicas que él llamó el amor y el odio. El amor tiende a unir los cuatro elementos como una atracción diferente. El odio, al contrario, actúa como una separación de lo semejante cuando predomina totalmente el amor. Se genera como una perfecta esfera de toda ella e igual que goza de su envolvente soledad. Después de esto, así comienza el odio, deshaciendo toda la armonía hasta la separación completa del caos. De nuevo, el amor viene e interviene nuevamente para volver a unir lo que el odio ha separado, y así las dos fuerzas en sus cíclicas contiendas dan una vida a las diversas manifestaciones del cosmos. Esto se puede tomar en la actualidad como lo que ha estado pasando en varias partes del mundo, como lo que son las guerras en las casas, los maltratos familiares. Anaxágoras de Clazomene nació alrededor del 500 a.C. y murió alrededor del 483 a.C. Él vivió para la filosofía, pues su pensamiento se desarrollaba en investigar los cielos, donde él también mencionaba que los cielos eran su patria, su único hogar. Él explicó su filosofía abordándola desde la naturaleza, donde nos da su concepción del mundo. Siguió el pensamiento de Parménides, pues él acepta que la nada no existe y que las cosas no pueden dejar de ser.
en su teoría de la transformación y cambio, donde nos da el ejemplo con semillas, nos dice que cada una tendría la forma que tiene dependiendo de la predominancia que muestre esta semilla. Aquí nos está dando ya el principio, donde lo define como nous, y el nous sería el intelecto, lo cual él define como la única cosa pura que existe. ¿Cómo podríamos hacer un enlace a lo que son sus teorías con la actualidad? Bueno, tenemos que saber de que él se interesó mucho en la biología y que gracias a sus investigaciones conocemos la anatomía del cerebro. También se destacó que atribuyó en la explicación de los eclipses. Y asimismo, atribuyó en la investigación de la naturaleza, donde él ya utilizaba técnicas experimentales y deductivas, las cuales ahora se utilizan para todo tipo de investigación. También hablaremos acerca de Demócrito de Abdera, que nació en el año 460 a.C. y murió en el 370 a.C. Fue un matemático y filósofo griego presocrático nacido en la ciudad de Abdera, en Tracia, también conocido como el filósofo que se ríe. Fue discípulo de Leucipo, filósofo griego al que se le atribuye la fundación del atomismo. Estudió con numerosos magos y eruditos caldeos que el propio rey Jerjes de Persia dejó en la casa de su padre cuando se alojó allí durante las guerras médicas contra los griegos. Gracias a ello aprendió astrología y teología siendo muy joven. Una de las principales aportaciones de Demócrito fue el desarrollo de la teoría atómica del universo, que fue concebida originariamente por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito acuñó por primera vez con esta teoría el término átomo y creía que la materia era una agrupación de átomos, y al igual que otros atomistas consideraba que el movimiento era una realidad y no un fenómeno. Así existirían dos causas en la realidad: por un lado lo que es, causa representada por los átomos, y lo que no es, que vendría a ser representado como el vacío. Cabe mencionar que Demócrito también está de acuerdo en la conceptualización del ser junto a Parménides. Sin embargo, busca también exponer que el vacío es donde ocurren los cambios del ser. También quiero mencionar de que gracias a sus estudios atómicos podemos confirmar que efectivamente sí, la materia es un conjunto de átomos.